Es una reunión de mujeres, pero si tú eres varón y te quieres quedar y aguantas vara, ¿verdad? Porque a lo mejor le hacemos bullying a los varones, pues también eres bienvenido. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque estamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza, reconocemos que necesitamos de tu palabra, Señor, para que guíe nuestros pasos y nuestros caminos, y pedimos tu dirección en esta hora, Señor. Danos entendimiento y sabiduría para poner en práctica lo que aprendamos, Señor. De nada sirve retener la información si no la vivimos. Ayúdanos, Señor, a vivir esa información para que se convierta en formación y solamente entonces pueda ser de bendición para nosotros, Señor. Pedimos que tú quites todo estorbo del medio, que sea alguna preocupación en nuestra mente. Señor, hay algún problema que nos está afligiendo, que nos está robando la paz. Hoy te lo entregamos, Señor, y pedimos que nos ayudes a descansar en ti y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, Señor. Que tú anules todo tipo de influencia, de distracción, de opresión. Aun si hay algún malestar físico, cansancio, sueño, Padre, despiértanos, y te pedimos que sea únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, la que influya sobre nosotros en esta hora a través de esta palabra. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, quiero hoy, me gusta mucho cuando, sin ponernos de acuerdo, de repente termina la alabanza justamente con un canto que tiene que ver con el tema que vamos a ver, ¿verdad? Sobre todo me ha llegado a pasar que estoy a veces en duda entre 2 o 3 mensajes y no tiene la certeza, ¿no? Porque toda la palabra es útil, toda la palabra es de bendición, pero hay veces que se requiere una palabra en un momento, en un lugar, con un grupo de personas, y te preguntas, Señor, ¿y qué de toda tu palabra lo que tú quieres compartir, verdad? Y a veces le pido, ¿no? Señor, tú confírmamelo, y muchas veces ha pasado que es justamente con el último canto antes del mensaje, que es como el sello, así de que esto es lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y justamente, ¿verdad? Estaba en duda entre un par de enseñanzas, y una de ellas tiene que ver con nuestra confianza en Dios, con la fe, porque la fe, no sé si tú lo sabías, pero viene de la palabra griega pistis y significa justamente confianza o convicción. La fe es confiar en Dios. Por eso Hebreos 11:1 la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pasaje que vamos a tomar más adelante, pero quiero primero introducirme con Santiago capítulo 1, y he titulado a este mensaje Venciendo por medio de la fe, o Sin fe no se puede. Como tú le quieras anotar, el título que más te guste, para que vean qué buena onda soy. Les doy chance de elegir el título de la prédica. ¿Cómo la ven? Santiago 1, versículo 1, habla Santiago a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Habían sido ellos expatriados, lo habían perdido todo, le estaban pasando mal, y les dice que se gocen. Tú conoces los primeros versículos. Cuando pasen en diversas pruebas, les lleva en los primeros versículos a confiar en que la prueba tiene un propósito, y que si no saben cuál es ese propósito, ¿verdad? Versículo 5, si tienen falta de sabiduría, es decir, no sabes qué hacer en medio de esta tribulación, de esta prueba, pídele a Dios sabiduría, y Dios la va a dar abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tú estás pasando algún momento difícil, en vez de encerrarte en tu cuarto a comer chocolates, deprimida, a ver series en Netflix, ¿verdad? La Biblia dice, pídele a Dios sabiduría. Señor, dime qué hacer. Señor, te va a enseñar qué hacer. Ojo, no dice, va a resolver el problema, ¿verdad? Eventualmente Él te dará también la victoria sobre la adversidad, sobre el problema, pero lo primero que necesitamos es saber qué es lo que tengo que hacer, porque quizá esa adversidad tiene un propósito, algo que Dios quiere hablar a mi vida, algo que Dios quiere hacer en mi corazón, en mi interior. Entonces Santiago dice, pídele a Dios que te muestre cuál es el propósito, pídele a Dios que te enseñe. Y podríamos meditar mucho más en esto, pero en sí la base del mensaje no son los primeros versículos, sino lo que viene. Y es el versículo 6, que dice, pero pida, ¿cómo? Con fe, pida con pistis, con convicción, con confianza. O sea, no, y si mira a guiar el Señor, ¿y qué tal si no me dirige? ¿Y qué tal si sigo igual? No, confía en que Dios te va a dar respuesta. Confía en que Dios te va a dar dirección. Descansa en que Él va a guiar tus pasos. Dice, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las personas que no tienen fe andan así por la vida, de un lugar a otro, una decisión y mejor le cambio, ahora por aquí, ahora por allá. Un día tienes ánimo, otro día estás triste. Un día quieres irte de misionera a las naciones, al otro día eres atea. Un día tienes el ánimo hasta arriba, otro día te quieres morir. Cuando no tenemos fe, empezamos a andar con altibajos en nuestras decisiones, en nuestras emociones, y necesitamos anclarnos en la esperanza de la palabra de Dios y de las promesas de Dios, y aprender a confiar en Él. Por eso la Biblia dice, y tú lo conoces, que el justo, que dice, por la fe vivirá. Es imposible vivir la vida cristiana si no tenemos fe. Es imposible seguir adelante si no caminamos por fe. Dice el versículo 7: no piense pues quien haga tal cosa que recibirá algo de parte del Señor. Necesitamos caminar por fe, necesitamos confiar en Dios. Tenemos que entender que estamos en una batalla, Efesios 6, espiritual, que no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Se nos llama a vestirnos de una armadura, y no es me levanto en la mañana y digo, y me pongo el casco y me pongo el yelmo. No, es poder entender qué significa cada una de las partes de la armadura y realmente vivirla en nuestras vidas. Y dentro de la armadura, hoy tenemos que recordar que hay un escudo que es el que va a apagar los dardos de fuego del maligno, todos los ataques, todas las mentiras. Cuando vengan todas las adversidades, solamente los podré apagar con el escudo de la fe. Cuando esté pasando por tiempos difíciles, será confiar en Dios, será aferrarme a sus promesas, será descansar en su palabra lo que va a apagar los dardos de fuego del maligno. No sé cuántas personas conoces tú que se apartaron no solo de la iglesia, que abandonaron su fe porque vinieron pruebas y no pudieron descansar en Dios. Las pruebas les quemaron, empezaron a cuestionar a Dios, se empezaron a amargar, se empezaron a deprimir, empezaron a ser consumidas por la ansiedad. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando aquello? ¿Y por qué Dios permite el otro? Y los dardos de fuego del maligno, las mentiras, las acusaciones, la culpa, la condenación, las pruebas, las tentaciones, empezaron a afectar su vida al grado que se terminaron apartando por completo, y están perdiendo la batalla porque solamente es el escudo de la fe el que me hace en esos tiempos de adversidad, de lucha, de pelea, descansar en la promesa de Dios y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Ojalá que no se pierdan el mensaje del domingo, porque muy probablemente, no sé si este domingo o el que viene, o si este que viene me toca aquí, pero estoy en duda también entre dos temas. Entonces, si no es este, es el que viene, y si el que viene me toca afuera, sería hasta el que viene. O sea, básicamente, tú congrégate y algún día lo vas a escuchar, ¿verdad? Pero hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón que se llama inminente, donde hablaremos justamente de confiar en sus promesas, pero con otra perspectiva. Te voy a dar así como en el cine el tráiler de lo que va a tratar, ¿verdad? Hace poco compartí un devocional. Las que sí ven los devocionales y no puros memes, ¿verdad? Ya lo vieron. Dios se presenta a Abraham a través del ángel de Jehová, que es básicamente Jesús en el Antiguo Testamento. Le promete que tendría un hijo y que sería grande su descendencia, que por lo tanto ya no se llamaría Abraham, que significa padre enaltecido, sino Abraham, que es padre de multitudes. Yo nunca he meditado que inmediatamente en ese mismo capítulo el ángel ni siquiera se ha ido, y ya la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, le llama a Abraham por su nuevo nombre. Siempre había tenido la idea que se le llamó por su nuevo nombre cuando nació su hijo, ¿no? Esto es normal. En tu trabajo te dicen, oye, en un mes vas a ser la directora, y pues tienes el puesto, la autoridad y el título hasta que te nombran la directora, y entonces la gente te dice directora, ¿verdad? Abraham aquí todavía no recibe el hijo, esto pasó mucho tiempo después, pero la Biblia ya le llama por su nuevo nombre. Entonces me daba risa imaginarlo por la calle. ¿Cómo te llamas? Abraham. ¿Y qué significa? Padre de multitudes. ¿Y cuántos hijos tienes? Ninguno. Y entonces, porque tengo una palabra de parte de Dios, y lo que Dios dice es más real que aquello que es tangible para el ser humano, porque lo que es tangible nació de su palabra. Entonces, a veces nosotros no tenemos algo tangible, pero tenemos una palabra, y la palabra nos tiene que ser suficiente. Y hablaremos de eso, pero más adelante. Regresando al tema, la Biblia dice que sin fe, Hebreos 11:6, es imposible
agradar a Dios. Y me preguntaba por qué. Es muy sencillo, porque no solamente es no creerle, es llamarle mentiroso. Si yo dudo de Dios, ¿qué le estoy diciendo? No estás diciendo la verdad. O sea, si yo vengo en oración y termino después de haber orado con paz, estoy creyéndole a Dios. Pero si yo sigo afligido, tú sigues afligida y estresada y preocupada, no estás confiando realmente en Dios. Y es como decirle: Dios, no te creo. Y entonces es una forma de insultarle indirectamente, porque le estamos diciendo con nuestros hechos: Dios, eres un mentiroso. O sea, no te creo que vas a salvar a mis hijos. No te creo que tú eres mi sanador, como lo acabo de cantar. No te creo que tú eres mi proveedor. No te creo, Señor, que mi vida esté en tus manos. Jesse, yo nunca le he dicho eso, ¿no? A lo mejor no nuestros hechos, nuestras palabras, pero sí nuestros hechos. Cuando sigo viviendo, permitiendo que los problemas me aflijan, me atormenten permanentemente, porque es normal que de repente te desestabilice. Pero como el domingo veíamos, al llevar eso delante de Dios, Filipenses 4, 6 al 8, entonces su paz gobierna mi vida. Entonces un cristiano, una cristiana puede de repente tener un momento de ansiedad, de depresión, de estrés, de temor, pero no puede eso gobernar su vida, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque tenemos su espíritu, y cuando su espíritu arde y produce fruto, el fruto, Gálatas 5:22, es paz, es parte del fruto que Él produce en nuestras vidas. Entonces es por eso que no puedo agradar a Dios si yo no tengo fe. No podemos vivir sin fe. Dice Primera de Juan 5:4 que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. En Apocalipsis 2 y Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, una y otra vez a cada una de las iglesias dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere. O sea que hay gente en la iglesia pero que no está venciendo, porque no se da por hecho que por estar dentro de la iglesia ya vencieron. Había gente en la iglesia viviendo en victoria, había gente en la iglesia viviendo en derrota. ¿Quién va a vencer? Retomando 1 de Juan 5:4, el que vence por medio de la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora pregunta: ¿qué estamos esperando de parte de Dios? Sus promesas, su venida, su reino eterno. La fe no es decir a lo mejor, quizá, tal vez, sino descansar en que es un hecho, que lo que Dios dijo que se haría, se hará. Que si Dios lo dijo, su cumplimiento es, dice del próximo mensaje, inminente. La convicción de lo que no se ve, que es lo que no vemos. No vemos el mundo espiritual. La fe es tener la certeza de que hay un mundo espiritual que existe y que Dios está operando en él. Es abrir nuestros ojos como el siervo de Eliseo y darnos cuenta que aunque a la vista del ojo humano estamos a veces rodeados y son más, en el mundo espiritual con Dios siempre somos mayoría. Que a lo mejor tú te sientes rodeada de adversidades y dices que están todos en mi casa en mi contra, todos en mi trabajo en mi contra, este mundo está lleno de maldad. Pero en el mundo espiritual tenemos que abrir nuestros ojos y tener la convicción de lo que no se ve y descansar en esto. Señor, somos mayoría. No entiendo cuando llegan hermanas afligidas: pastor, es que me están haciendo brujería. Tengo una vecina que creo que me robó una foto y la puso ahí, algo le está haciendo y me está haciendo vudú y me echó el mal de ojo porque me hizo así. Pues bueno, pues ¿en quién crees? Perdón, no quiero ofender a nadie, pero en tus estatuas de tu antigua religión, que tú sacudías y que tú limpiabas. Porque el Dios de la Biblia no es una estatua que tú pones en una repisa. Es el creador de todo lo que existe. Es el Dios todopoderoso. Es un Dios vivo que sigue al control de su creación, que tiene a sus hijos en sus manos, que te dice: no temas, descansa en mí, confía en mí. Que antes de partir Jesús dijo: les doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Entonces el cristiano, cuando de repente sabe que está siendo oprimido por un mundo espiritual demoníaco, no tiene que hacerse chiquito y: ay, pobre de mí, mira, nada más en mi casa se oyen voces, pasan sombras, me hacen bu. Sino tomar la autoridad que Dios nos ha dado
para reprender, para echar fuera toda esa oposición, para hollar serpientes y escorpiones y la promesa y nada nos dañará, y vivir en victoria porque tenemos la convicción de lo que no se ve. Tengo la seguridad de que en el mundo espiritual, cuando yo empiezo a orar, algo sucede. Cuando yo confío en Dios, algo sucede. Eso es caminar con fe. Entonces vengo en oración y le entrego esa enfermedad, le entrego esa crisis, ese hijo rebelde que dice que viene del chango, y miras a su papá y dudas si a lo mejor no tiene la razón el chamaco, ¿verdad? Y dice: Señor, mis ojos ven puro desastre, pero tengo la certeza de tus promesas y tengo la convicción que aunque no lo pueda ver, en el mundo espiritual, Señor, tú algo estás haciendo. Tú estás operando, tú te estás moviendo, y entonces descansas porque has confiado en Dios. La fe va a traer paz. ¿Qué pasaría si al rato llegas a casa y ves una notificación de embargo porque tienen algunas deudas que no han pagado? Le marcas a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, quien vive contigo en casa, y le dices preocupado: oye, nos están notificando de esto, y te dice: no te preocupes, yo ya pagué, está desfasado eso, no va a pasar nada. Si tú le crees a su palabra, ¿qué va a pasar? Vas a decir: no pasa nada, ¿verdad? A mí me pasó algo similar antier. Me llegó un correo del SAT, ¿no? Ya ves que son bien amables. Pero yo tengo todo en orden. Entonces le escribí a mi contador, le digo: contador, ¿qué pasa? Según yo no debo nada. Y aquí andan que no sé qué. Y me dice: a ver, déjeme entro, papá. Y me dijo: no, está desfasado, o los está mandando, o puede ser un fraude, o los están mandando así a todos, como le llaman terrorismo fiscal, alguna cosa así por el estilo, o sea, para que la gente se espante y si hay un moroso por ahí pague. Y yo le creí. ¿Y qué hice inmediatamente? Estuve en paz. Por supuesto que confirmé en mi página también que lo que me estaba diciendo fuera correcto, ¿verdad? En el buzón tributario, y vi que todo estaba en orden. Si yo después de esa llamada sigo todo afligido, estresado, tú después de marcarle a tu esposo, a tu hija, a tu hijo, sigues afligida, ¿qué significa? No le creíste a lo que te dijo. Y así es con Dios. Vengo en oración delante de Dios, y después de haber orado, sigo todavía afligido, sigues todavía estresada, sigues todavía con temor, pues no le estás creyendo. Y por eso a veces no pasa nada, porque indirectamente, o sea, con tus palabras le dijiste: Dios te creo, pero con tus hechos le dijiste: eres un mentiroso. La fe trae paz. Y al rato vamos a terminar con lo más importante, porque yo sé que muchas están diciendo: bueno, es que quiero creer, pero ¿cómo le hago? No es de que, a ver, respiro profundo, la paz, recibo la paz. No. Pero vamos por partes. Lo primero que tenemos que entender es esto: necesitamos aprender a confiar en Dios para apagar los dardos de fuego del maligno, para caminar en este mundo. Si no aprendo a confiar en Dios, es imposible agradar a Dios. Entonces caigo en un círculo vicioso y no veo su mano y no veo su poder. La fe es creer en lo que Él está haciendo, confiar en su palabra, descansar en que se hará lo que Él ha dicho que se hará. Y cuando yo empiezo a confiar en Él, empiezo a vivir en victoria, porque sucede lo siguiente. Fíjate, te voy a dar rapidísimo 5 explicaciones muy breves de por qué por medio de la fe vencemos al mundo y por qué es tan importante confiar en Dios. En primer lugar, y de cada una podemos hacer un mensaje entero, esto, si eres maestra de la palabra, te da para desarrollarlo y dar una miniserie acerca de la fe. Cuando yo le creo a Dios, obedezco a Dios. Cuando le obedezco a Dios, tengo la bendición de Dios. En segundo lugar, cuando yo le creo a Dios, ya no le creo a las mentiras del enemigo. Cuando ya no le creo a las mentiras del enemigo, ahora descanso y tengo paz en lo que Dios dijo que será. En tercer lugar, cuando yo le creo a Dios, descanso en sus promesas, y eso me transforma emocionalmente, como ya lo vimos. En cuarto lugar, cuando yo le creo a Dios, creo que esta vida no lo es todo, que hay una vida eterna, y cambia mi sentido de la vida. Como el domingo lo veíamos, ya no solamente vivo para la carne, sino para el espíritu, para lo celestial, para lo eterno. Y además de todo,
cuando me encuentre en el borde de la vida y la muerte, como Pablo decía, no me aflijo porque el morir es Cristo, pues sé a dónde voy. El vivir es Cristo, perdón, y el morir es ganancia porque sé a dónde voy. ¿Tienes idea cuántos cristianos han amargado con Dios porque Dios no operó el milagro que esperaban? Y creemos que Dios sigue haciendo milagros y cosas maravillosas y tenemos testimonios de personas que lo han experimentado, pero naturalmente algún día de algo tendrás que partir a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando creo en la eternidad, digo, bueno, no me voy a atormentar porque tarde o temprano tengo que dejar este mundo, pero sé a dónde voy. Y en quinto lugar, lo más importante, los que creen en Él y le reciben, Dios les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es a través de la fe en Jesús y su obra que yo tengo el espíritu de adopción. Juan capítulo 1, versículo 12, que yo soy adoptado, que me convierto en su hijo o en su hija. Por eso es que en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11 se menciona un montón de personas que hicieron cosas maravillosas y que dice que cada uno lo hizo porque eran bien picudos. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué conquistaron reinos, apagaron fuegos, etcétera, etcétera? Cada uno y cada una de ellas fue por medio de la fe, de su confianza en Dios. Si no aprendemos a confiar en Dios, no viviremos en victoria. ¿Por qué el mundo está así? Porque no confía en Dios. Porque a veces en la iglesia no vivimos en victoria porque no estamos confiando en Dios. Ahora, regresando a Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, quiero yo ampliar una explicación bien importante acerca de lo que significa creer en Dios. Porque yo sé lo que muchas están pensando. Jesse, yo creo en Dios. La fe no es solamente creer en Dios, sino que tiene poder cuando aprendo a creerle a Dios. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios y nos da estas dos condiciones. Uno, crea que le hay. Tú ya crees en Dios, felicidades, llevas el 50%. Hasta donde yo recuerdo, 5 de 10 es reprobado. ¿O no? El 50% es un avance, pero no es suficiente. ¿Qué pasaría con un trabajador tuyo si hace la mitad de su trabajo? ¿O qué pasaría si tú como trabajador haces la mitad de tu trabajo? Te dirían, hey, qué bien hiciste el 50%. No, falta la otra parte. Entonces, a veces hasta aquí se queda la iglesia. Cree en Dios, pero dice luego, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es Dios diciéndonos, no es suficiente que creas en mí, quiero que creas también en lo que yo voy a hacer si tú me buscas. Tengo que acercarme creyendo, Dios, tú estás aquí, tú eres real, pero también creyendo, Señor, tú vas a obrar a mi favor, tú vas a cumplir tus promesas, tú vas a hacer lo que dijiste, tú estarás conmigo, tú me darás la victoria, tú me vas a dar sabiduría como lo vimos al principio, tú me dirás qué hacer, tendré tu favor, tu dirección, tu bendición. Señor, gracias. Esto es una fe desarrollada al 100%. Jesús lo dijo de una forma tan clara, pero a veces no lo vemos. En Marcos capítulo 11, si me quieres acompañar a leerlo, hablando acerca de la oración, tú llegas a orar y crees que Dios está escuchando y que Dios es real, pero de nada sirvió si no crees que Él va a responder, obviamente si es su voluntad. Porque si le pides, Señor, cámbiame al marido, ¿no? A lo mejor su voluntad es cambiar a tu marido, no cambiarte al marido, que son cosas distintas. Marcos 11, versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, 50%. Hasta aquí la mayoría dice, voy bien. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Cuándo es hecho lo que dije? ¿Cuando creí en Dios? No, sino cuando creí en Dios y además creí en Dios. Lo dice de forma clara en los siguientes versículos. 24. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, dice, creed en Dios y lo recibiréis. ¿Qué dice? Creed que lo recibiréis y os vendrá.
¿Cuándo recibo lo que pedí? Cuando creí que iba a recibir lo que pedí. Entonces aquí es donde muchos fallan, ¿no? Dios creó en ti, pero no le creíste a Dios. Entonces, yo siempre he dicho, se trata de creer en Dios, pero no es suficiente. Porque si de eso se trataran, los demonios serían grandes cristianos. Porque Santiago 2:19 dice que los demonios también creen en Dios y hasta tiemblan. O sea, más que muchos cristianos que ni temor de Dios tienen. Con temor me refiero a respeto a su persona. Viven como si Dios no existiera más que el domingo. Hay tanto pecado en la iglesia, tanta frialdad, tanta apatía, tanta carnalidad, tan poca búsqueda del Señor y de su palabra y de su presencia. Entonces, los demonios a veces están más conscientes de la realidad de Dios, pero no por eso son cristianos, porque no se trata solo de creer, sino de creerle. Ahora, aquí hay una buena noticia: si tienes algún varón en casa que se proclama ateo, mira, pues no está padre, pero al menos gracias a Dios, a demonio todavía no llega, porque para ser demonio primero tendría que creer en Dios. Por eso cuando alguien me dice, yo creo en Dios, digo, felicidades, ya tienes el primer requisito para postularte para demonio. No hay demonios ateos en la tierra, todos creen en Dios. Tú le preguntas al mexicano promedio, ¿crees en Dios? Si no me equivoco, las últimas encuestas del censo que se hace en cada casa o en las calles acerca de las creencias de las personas, de las religiones, porque el gobierno lleva indicadores de cómo va creciendo, disminuyendo cada religión, etcétera. El 90% de los mexicanos creen en Dios. Ahora, se ve en el país, hasta los narcotraficantes usan crucifijos. Hasta los asesinos tienen ahí sus estampitas de sus santos y sus tatuajes, ¿verdad? Creen en Dios, son bien religiosos. Es un grave problema de la iglesia moderna. Pensamos que era creer en Dios. Y vengo el domingo, creo en Dios, pero entre semana vivo como hijo del anticristo. Y por eso mi vida no tiene poder. No veo las bendiciones de Dios, el favor de Dios. No tengo la dirección de Dios. No veo respuestas a mi oración, porque no es solamente creer, sino además creerle a Él. Tengo que creer en Dios, pero tengo que aprender a creerle a Dios. Y a veces no le creemos. Vivimos un cristianismo tan secular, donde no estamos conscientes de la realidad de la existencia de Dios, de la presencia permanente de su Espíritu al lado nuestro, del mundo espiritual que nos rodea y de lo que Dios sigue haciendo. Un ejemplo muy sencillo que confirma esto, en el que llegamos a caer sutilmente todos en algún momento. Nos enfermamos y automáticamente lo primero que solemos hacer, ¿qué es? Y no estoy diciendo no uses medicina ni médicos. Hubo gente en la Biblia que fue tratada de esta forma. A veces Dios usa medios que Él quiere, como con Timoteo el vino para su estómago. Pero la primera opción tendría que ser el Señor. Entonces, nos enfermamos y el doctor luego a empastillarte. ¿Ya oraste? ¿Ya le dijiste, Señor, trae sanidad? ¿Y le diste al menos la oportunidad? Me pasó hace poco que empecé a estar más consciente de esto y Dios me ha retado y animado a confiar en Él más y a creer más. Y a principios de año que empezó este proceso, me acuerdo que me empiezo a enfermar de la garganta, siento que me da temperatura, yo me conozco muy bien, y empiezo a orar por mi sanidad, y terminando de orar voy caminando a la farmacia por un desinflamatorio, porque hace mucho que no uso antibióticos. Me trataba de forma natural, digo me trataba porque hasta ahorita este año no he tomado absolutamente nada. Y cuando voy caminando digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? O sea, acabo de orar y luego le dije, no, voy a confiar en ti, creer en ti. Y minutos más tarde se fueron desvaneciendo los síntomas. He aprendido a confiar en Él, y las 3-4 veces en este año que me he estado a punto de enfermar, que sientes, ¿no? Cuando ya es algo viral, bacteriano, hay gente que se conoce muy bien y yo me conozco muy bien. Tengo una sensación abajo de la lengua cuando me va a dar temperatura y conozco bien cómo evoluciona mi cuerpo en estos procesos.
He aprendido a orar, confiar en Él, y he visto su mano trayendo sanidad. Y he escuchado testimonios de personas que en cosas mayores que esta, Dios ha obrado en sus vidas, porque se dieron la oportunidad de aprender a confiar en Él, de creerle a Él, no solo de creer en Él. Y esta es la clave del asunto y la parte más importante. Dices, ok, todo esto me queda clarísimo, pero ¿cómo le hago para aumentar mi fe en Él? Los discípulos dijeron en Lucas 17:5, Jesús, aumentanos la fe. Ahora, claro, se están refiriendo justamente a su confianza en el día a día. No me refiero a la fe para salvación, que se conoce en teología como la fe salvífica, porque para esto no puedes medio creer que Jesús murió y resucitó. ¿Crees o no crees? ¿Me explico? Pero nuestro nivel de confianza en el día a día en Dios sí puede estar aumentando o puede estar disminuyendo. Esta fe por la cual vivimos es la que los discípulos dicen, Señor, ayúdanos a confiar más en ti, a descansar más en ti en el día a día. ¿Cómo le hago? Han llegado hermanos a pastor, ore para que Dios me dé fe. Yo no puedo orar para que Dios te dé fe. Yo te puedo explicar lo que la Biblia dice y orar para que el Señor obre en ese proceso y te dé entendimiento y tú hagas lo que te corresponde. Pero si no haces lo que te corresponde, tu fe no va a aumentar. Y lo voy a explicar. Hay 3 versículos claves. Gálatas 5:22 habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y dominio propio. La fe está incluido dentro de las 9 características que la Biblia describe como fruto del Espíritu Santo. Entonces, la fe es producida ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso es que tú no puedes venir conmigo, pastor, ore para que Dios me dé fe. Recibe la fe, porque yo no soy el Espíritu Santo. No seamos idólatras. Hay tantas cosas que a veces normalizamos en el cristianismo, pero que no son correctas, que no honran a Dios y que a veces hasta ofenden a Dios. Yo no voy a orar para que alguien reciba fe, porque el que la da es Dios a través de su Espíritu. Por otra parte, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hace algunos meses, un domingo, les predicaba de esto. ¿Cómo vas a tener la certeza de lo que se espera si de entrada ni siquiera sabes lo que estás esperando? ¿Cómo voy a conocer o descansar en las promesas de Dios si no las conozco porque no leo su palabra? Cuando vengo a su palabra, entonces conozco sus promesas y puedo descansar en sus promesas. No, por ejemplo, retomando lo que te contaba hace poquito, que oraba yo pidiéndole a Dios sanidad. ¿Cómo voy a orar por eso si no conozco sus promesas? Si no conozco los salmos donde David dice, y no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias. Si no conozco lo que dijo Isaías, lo que repitió Pedro, que Jesús ha llevado mis pecados y mis enfermedades. Si no conozco que Él es Jehová Jireh, mi sanador. Yo no conozco la Biblia, no leo todo esto y ¿en qué me voy a anclar? Pero cuando conozco su palabra, entonces puedo empezar a aumentar mi fe en Él, porque sé lo que Él dijo. Entonces vengo en oración diciéndole, a ver, Señor, no es ni mi decreto como está de moda, no es de que yo confieso y establezco y arrebato, no, es lo que tú dijiste. Yo solamente estoy creyendo lo que tú dijiste. Tienes un hijo bien enchamucado, Señor, tu palabra dice que en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Entonces descansas en eso y empiezas a orar por eso y empiezas a mantenerte en paz por eso. No es ni tu decreto ni tu confesión, es lo que Dios ya dijo, que es mejor que cualquier cosa que tú puedas decir. ¿Cómo puedo tener fe en lo que Dios dijo si no conozco lo que dijo? Porque en vez de estar en su palabra, pues me la paso en las TV novelas o ¿qué es lo que está de moda? En la casa de los famosos, ¿no? De repente veo memes y hace poco hubo, no sé quién salió y algo, la verdad es que no sé, y te soy bien honesto, no quiero sonar así como religioso, no estoy diciendo que tiene algo de malo, no sé ni de qué se trata, y si lo viera te lo diría, pero veía por ahí que se hizo un alboroto y digo, ¿en qué siguen perdiendo el tiempo los mexicanos? Digo los mexicanos, yo también soy mexicano, pero sabemos que hemos sido un pueblo que está ahí, ¿cómo se dice? Neutralizado hace años por las telenovelas. Ahí estaban como tarugos,
desde las 6 de la tarde que comenzaban hasta no sé qué horas de la noche. Y ahora, como eso ya no pega, series en televisión. Y ahora no sé si esto es tipo un Big Brother o a qué se refiera, ¿verdad? Pero ahí andan y a ver qué pasó y no conocen la palabra. Ahora, si no trabajas y tienes todo el día libre y en la mañana pasaste un buen tiempo con Dios y en la tarde con tu familia y en la noche otro buen tiempo con Dios y aún así te sobró tiempo para ver la casa esta, pues ahí me cuentas de qué se trata y para entender los memes de internet. Pero la persona promedio que tiene trabajo, ministerio, familia, que necesita dedicar algún tiempo para el mantenimiento del templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, perdón. Dices, ¿a qué hora te sobra tiempo para esas tonterías? Tristemente no les sobra. Sacrifican su tiempo con Dios para dárselo a estas tonterías. Hay muchas cosas que a mí me gustan, pero no me sobra el tiempo. Y entiendo que hay cosas que me edifican más y que entonces las entregas. Por eso mucha gente no puede descansar en la promesa de Dios, porque de entrada no las conoce. Ahora, hasta aquí sé que algunos están diciendo, bueno, si yo leo mucho la Biblia, ¿el Espíritu producirá fe? No necesariamente. Los fariseos eran expertos en la ley y Satanás conoce las Escrituras. Se requiere un tercer ingrediente, y este es increíble como ya aquí amarra todo. Salmo capítulo 9, versículo 10. Acompáñame a leerlo. Es el rey David. Acuérdate que la fe significa ¿qué cosa? Pistis, ¿qué significa? Confianza o convicción. Salmo 9, versículo 10 dice, en ti confiarán, o sea, en ti tendrán fe, porque fe es confianza. ¿Quiénes? Los que conocen tu nombre. Ahora, ¿a qué se refiere David? ¿A que van a confiar en Dios los que conocen la nomenclatura del nombre de Dios? ¿A que el que viene a la Biblia y lee el nombre de Dios es Jehová? Entonces ya confío en Dios. No, se refiere al que conoce las características que ese nombre implica. Te lo explico con un ejemplo. Alguna vez, bien enojada, con ojos de Apocalipsis, le dijiste a alguien, ahora sí me vas a conocer. Levanten la mano las carnalotas, las hermanas que alguna vez todos en la carne alguna vez hemos dicho algo similar, ¿verdad? Sean honestas, hermanas, nadie se va a espantar. A ver, levanten la mano para reprenderlas. No es cierto, las estoy molestando. Yo también alguna vez lo hice. ¿A qué te estaba refiriendo? A que ahora sí me vas a conocer. Mucho gusto, María Isabel Jiménez Hernández, ¿no? Mucho gusto, Carolina Hernández. Mucho gusto, Jimena Pérez. No, la persona ya sabía cómo te llamabas. Te estaba refiriendo a que le ibas a manifestar algo de ti que ella o él todavía no conocía. ¿Estamos de acuerdo? Es a lo que David se refiere. ¿Quién va a confiar en Dios? El que conoció a Dios, al que Dios se le reveló. Parecido a lo que el domingo veíamos con Pedro, cuando dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y hemos creído y conocido. Para las que no vinieron, conocido viene del griego ginosco, que habla de un conocimiento íntimo, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso se refiere David. Solo van a confiar en Dios aquellos que pasaron tiempo con Dios, con la palabra de Dios, y Dios se les reveló y saben quién es Él y qué dice y cuáles son sus promesas y cuál es su carácter, y descansan en su amor. Aquellos que tienen una relación tan cercana con Dios, que conocen a Dios y que entonces pueden confiar plenamente en Él. Y quiero utilizar mi ejemplo favorito para esto. Ya sé que a lo mejor las que tienen tiempo en casa se lo saben, pero no he encontrado otro mejor. Y cuando hablo de la fe no puedo omitir esto, porque nada me sirve que sepas todo lo demás si no aprendes cómo crecer en la fe. ¿Cuántas de ustedes están casadas? Levanten la mano. Ok. Trata de recordar el día que tú conociste a tu esposo, la primera vez que lo viste, cuando ni siquiera sabías cómo se llamaba. ¿Te acuerdas o no? Sí. Algunas hasta sonríen. Ay, aquellos tiempos que el viejo desgraciado me hacía feliz. Cuando era buena onda el cabezón que actualmente tienes por marido. Si aquel día te hubiera dicho,
Hola nena, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy el futuro padre de tus hijos. Tengo una sorpresa para ti, te voy a dar un día inolvidable, pero como es sorpresa, tengo que vendar tus ojos, te voy a echar en la cajuela de mi auto. Tú no te preocupes, confía en mí, no te va a pasar nada, todo va a estar bien. ¿Cuántas se hubieran dejado? Levanten la mano las facilotas, nadie, ¿verdad? ¿Alguna soltera actualmente se dejaría? Digo, a menos que en vez de ungida estés bien urgida nada más, ¿verdad? Porque de lo contrario, nadie. Si hoy llegando a casa tu marido te hiciera la misma propuesta, mi amor, tengo una sorpresa para ti. Como es sorpresa, no puedes ver, te voy a vendar los ojos. Tú no te preocupes, vas a estar bien, la vas a pasar increíble. Vamos al coche. En la cajuela ya no cabes, pero en la parte de adelante, en la parte de atrás, ahí nada más no los abras. ¿Cuántas se dejarían? Levanten la mano. Algunas dicen, antes a lo mejor sí, ahora no, ¿verdad? Esto está peligroso. Alguna vez Abby me vendó los ojos y me dio una sorpresa en un cumpleaños y yo no tenía idea y andaba por las calles y para que ni siquiera pudiera en mi mente como ver la ruta, empezó a dar vueltas y todo y nunca en mi corazón temí, ¿no? Y qué tal que ahorita me va a aventar un barranco o algo por el estilo, no, estaba emocionado. ¿Por qué algunas levantaron la mano con la segunda pregunta y con la primera no? Si es la misma persona haciéndote la misma propuesta. Es muy sencillo. Hoy confías en Él. O algunas hoy ya no confían en Él. Pero las que hoy confían en Él, aprendieron a confiar en Él a través de ver una foto de Él todos los días, de leer de Él en un diario. Tu mejor amiga te platicaba de Él. Los domingos te daban una charla de Él durante 1 hora por 10 años. Si te hubieran contado de Él y hubieras visto fotos de Él y hubieras leído de Él, pero nunca hubieras tenido una relación con Él, jamás habrías aprendido a confiar en Él. Es el gran problema de la iglesia. Le cuentan de Dios, oyen de Dios, pero no pasan tiempo con Dios. Y por eso son incapaces de confiar en Dios. Porque solo confiarán en Él, dijo David, los que conocen su nombre. Cuando tú pasas tiempo con Él y Él se revela a tu vida y habla a tu vida y opera en tu vida y actúa en tu vida, de repente años después te encuentras como ese ejemplo con los ojos cerrados, te sientes dando vueltas, no sabes a dónde vas, pero descansas porque sabes que tu vida está en sus manos, porque lo conoces y dices, Dios, no tengo idea qué estás haciendo, no tiene sentido, siento que ya pasé 3 veces por el mismo lugar, no está padre el camino, pero sonrío porque tú estás al volante de mi vida. Y al confiar en Él, puedes descansar en Él. En resumen, mi hermana, es imposible confiar en quien no conoces. No puedes confiar en Dios si no conoces a Dios. Retomo a Pedro. Hemos creído y hemos conocido de forma íntima. Sé quién eres. No me contaron de ti. He estado contigo, te he escuchado a ti, he caminado contigo. Y cuando empecemos a caminar con Él, empezaremos a conocerle a Él. Y cuando empezamos a conocerle a Él, aprenderemos a descansar en Él. No antes. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Quiero que dediquemos unos minutos para orar. Y primero quiero animarte a que tú elimines de tu vida lo que está estorbando para que tú puedas conocerle. Sé que vienes a este lugar los jueves y es algo bueno.
Así como es bueno que una pareja que se está conociendo pase momentos en público, pero toda pareja que se quiere conocer mejor a veces necesita un tiempo íntimo. Me imagino un par de novios intentando conocerse, pasando todos los días su tiempo en reuniones con 200 amigos, en el cine, en el boliche, en la feria. Eso que los entretiene está bien, pero a veces necesitan irse solos a cenar, a tomar un café y platicar cara a cara viéndose a los ojos. Y ahí es donde pueden abrir su corazón y conocerse más. Y de igual forma hay muchas cosas en la iglesia que hacemos que están bien. La iglesia primitiva pasaba tiempo en comunidad, orando, alabando, sirviendo en el templo, en las casas. Está bien, pero nuestra relación con Dios no se puede ni se debe limitar a eso nada más. Recordemos que aún el mismo Jesús buscaba espacios a solas para pasar tiempo con el Padre. Solamente entonces, cara a cara, lo vas a conocer, y mientras más lo conozcas, más confiarás en Él, y mientras más confíes en Él, empezarás a vivir en victoria, tendrás sabiduría, sabrás qué hacer, verás su mano, su favor y su poder. Entonces tus oraciones pasarán a otro nivel, porque ya no solo crees en Él, ahora también le crees a Él. Mientras el cumplimiento llega, vivirás en paz, porque has descansado en Él, porque tienes la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dile: Dios, hoy me queda claro que buscarte no tiene que ser una imposición que lleve a cabo con pesar, sino una bendición, la más grande que tú me has dado, que he de llevar a cabo con alegría. Y así como la joven soltera que está saliendo con alguien que le gusta, se emociona cuando tiene una cita a solas con él, así como en un matrimonio donde dos personas se aman, se emocionan cuando hay una cita, la iglesia, que es la novia de Cristo, debería de buscar con emoción esa cita a solas con el novio y preguntarse, como lo hacía el rey David: ¿cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Él? Porque mi alma tiene sed. Dile: Dios, es verdad, me he dejado absorber por este mundo de distracciones que me rodean. He perdido el tiempo y te he seguido religiosamente, pero no te he conocido como debería de hacerlo. Porque he cambiado esos espacios para estar contigo, para deshogarme contigo, para meditar en tu palabra, para escucharte hablar a mi vida, por distracciones inútiles que me tienen con una parálisis espiritual. Hoy renuncio a perder el tiempo y dile: Dios, voy a buscarte. Haré espacios en cada día de mi vida para buscar un lugar a solas, sin ruido, sin distracción, sin personas. Puede ser un cuarto, puede ser la sala de tu casa en la madrugada, puede ser el closet, y si no hay lugar, puede ser el mismo baño. Pedro y Silas clamaron en la cárcel y ahí vieron tu gloria. Juan recibió la revelación del Apocalipsis encarcelado en una isla en Patmos. No se trata del lugar, se trata de con quién hemos de estar en ese lugar. Nos hemos acostumbrado en la iglesia moderna
a creer que se trata tanto de crear el ambiente y encontrarnos contigo cuando el auditorio está con las luces apagadas y la música tenue y la alabanza prendida y todo el mundo clamando. Y no está mal si ahí te encontramos, pero ayúdanos a recordar, Señor, que aún tú nos sigues hablando en el silbo apacible y delicado. A buscarte en esa intimidad y a creer, Señor, que aún ahí te hemos de encontrar. Dile, Señor, voy a buscarte. Revélate a mi vida como nunca antes lo has hecho. Háblame. Enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a conocerte. Asómbrame cada día más, enamórame. Reconozco que te necesito y te anhelo y quiero más de ti en mi vida. No solo quiero creer en ti, quiero creerte a ti. Quiero algún día con ojos cerrados decir, Señor, a donde quieras yo voy, porque sé quién eres y sé que me amas y sé que todo va a estar bien, porque tú estás al control. Así que voy a buscarte, voy a aprender a confiar en ti, voy a caminar por fe y voy a vencer por medio de la fe. Dios, yo oro para que así sea hecho, para que cada una de mis hermanas y de las personas que están escuchando este mensaje, tú te reveles de una forma especial a sus vidas y que en tu presencia, Señor, puedan conocerte de forma íntima. Señor, que podamos todos conocerte más y confiar en ti, creer en ti, creerte a ti, y que puedan caminar con la certeza de lo que se espera, con la convicción de lo que no se ve. Que en el nombre de Jesús toda ansiedad, Señor, toda amargura, temor permanente sea echado fuera de sus vidas y que pueda ser cambiado por tu paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Que tú seas siempre la primera alternativa, Señor, y puedan ver el poder de la oración de la iglesia que cree y que te cree, y los cielos abiertos sobre sus vidas, Señor, y muchas historias que te den gloria, contando, Señor, de lo que tú haces en el pueblo que confía en ti. Dile, Dios, me acercaré creyéndote a ti, creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y venimos así a ti, Señor, en esta mañana, creyendo que tú estás con nosotros y que tú vas a obrar en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Nuestra confianza está en ti. Sigue orando y retomemos este canto que hace rato terminamos el tiempo de alabanza. Quiero seguir orando, pero me gustaría que una vez más le dijeras al Señor estas palabras, pero ahora con mucho mayor sentido, convirtiendo esto en parte de tu oración. Dile, mi confianza está en ti, Señor, y descansa en Él. Tómate un tiempo para entregar lo que te está afligiendo, lo que te está preocupando, lo que te está atormentando. Levanta, si quieres, tus manos en señal de rendición. Dile, aquí está mi vida, confío en ti, y entrégale todo aquello que hoy te está robando la paz, todo aquello que te está quitando el gozo, todo aquello que te está preocupando. Dile, Dios, quiero descansar en ti. Díselo con tus palabras. Solo en Yo ti, confío en ti, mi confianza está. solamente en ti, Solo en no ti, más en la voz de los hombres. mi confianza está. Solo en ti, No importa qué dijo mi familia acerca de solo en ti, ti. Si dicen que no te quieren conocer,
Si el doctor dijo que era Mi imposible, confianza está si el jefe te dio una mala solo noticia, en ti. Mi confianza está solo en ti. noticias de los Mi medios, confianza está solo en ti, solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti. díselo con tus palabras. Solamente me importa lo que tú dices, Señor. Así que en esta hora yo renuncio a seguir, dile, encadenada a las mentiras del enemigo. Renuncio en el nombre de Jesús a seguir oprimida, dile, bajo ese desánimo, bajo esa ansiedad, bajo ese temor, bajo esa duda, bajo esa preocupación. Vino, pero no permanecerá. Hoy te entrego, Señor, todo aquello que me está afligiendo. Hoy presentamos delante de ti todas esas voces negativas, todas esas influencias, todas esas palabras que quisieron desanimarnos, que quisieron arrebatarnos la confianza. Tú escuchaste lo que dijo mi marido, dile, Señor. Tú escuchaste que mi hijo te rechaza. Tú escuchaste lo que dijo el médico. Tú escuchaste a mi jefe. Tú escuchaste a mis enemigos, Señor. Tú escuchaste a aquellos que me amenazan. Pero hoy te presento delante de ti, Señor, todas esas voces. No las voy a escuchar, te las entrego, Dios. Y mis ojos no ven lo que el mundo presenta, Señor. Camino por fe, que no es por vista, es por medio de oír lo que tú dices, Señor. Padre, hoy me queda claro que tengo que escuchar más de lo que veo. Y hoy que mis oídos te han escuchado, te creo. Y en el nombre de Jesús decido descansar en tu palabra, en lo que tú dijiste, Señor. Entrégale lo que te aflige. No salgas de aquí con esa carga. Dile, Señor, aquí está mi familia. Tú quebrántalos, tú restáuralos. Tú trae a ti a aquellos que no te conocen. No me importa que con sus labios ellos dicen que nunca vendrán a ti. Yo decido creer en lo que tú dices de ellos, Señor. Hoy tengo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el mundo espiritual tú operas, Señor, y trae convencimiento de pecado en sus corazones y que reconozcan que te necesitan. Padre, descansamos en ti. Ha habido malas noticias acerca de las finanzas, quizá en algunos hogares, en el área laboral, en los negocios. No todo marcha como esperamos, Señor, pero confiamos en que tú dijiste: cree en Jesús y busca primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Señor, oramos para que tú traigas tu provisión. Padre, creemos que tú algo estás haciendo y que techo, vestido y alimento nunca nos va a faltar. Y pedimos que si hay algún hogar, Señor, alguna hermana en este lugar o en los que siguen esta transmisión, Padre, que están pasando por un tiempo de necesidad, que tú te glorifiques a través de sus vidas y mandes tu provisión. Usa los medios que tú quieras, naturales o sobrenaturales si es necesario, Señor, pero que puedan ver que tú sigues siendo Jehová Jireh, nuestro proveedor. Señor, ayúdanos a descansar en ti, a confiar en ti. Te entregamos toda preocupación, toda aflicción, todo problema, toda amenaza, Señor. Si hay personas, Padre, que están siendo víctimas de una multitud que les rodea, Padre, dales la victoria. Destruye, confunde a sus adversarios. Si hay personas, Señor, oprimidas por la delincuencia organizada, Señor, confúndelos, Padre, y dale la victoria a tus hijas. Señor, confunde a aquellos que están procurando el mal de tu pueblo. Señor, queremos aprender a confiar en ti, a descansar en ti. Como hace rato lo hicimos, Señor, oramos nuevamente por toda enfermedad,
Hay diagnósticos negativos, Señor, no muy alentadores, pero seguimos creyendo que tú eres nuestro médico celestial, nuestro sanador, Señor, y teniendo la certeza de las promesas que tú has hecho, la convicción de que en el mundo espiritual tú puedes operar en lo que nuestros ojos no ven, te pedimos, Señor, que tú envíes la orden desde el cielo para que cada hermana y cada persona, Señor, aún en casa que está viendo este mensaje, Señor, pueda creer en ti, confiar en ti, Señor, y que sean un testimonio más de tu poder en nuestras vidas. Trae sanidad al cuerpo físico enfermo en el nombre de Jesús, y que toda enfermedad sea echada fuera, Señor. Padre, que podamos testificar más y más y más, Señor, que siempre has sido tú el que tiene la última palabra, que aun cuando no hay humanamente hablando nada que hacer, Señor, tú siempre tienes la última palabra. Señor, renunciamos a seguir viviendo en ansiedad, en depresión, en preocupación, en temor, y de ahora en adelante, cada vez que esos sentimientos vengan, lo llevaremos delante de ti en oración, y rogamos, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Trae paz a cada hermana que lo necesita, Señor. Trae paz a su corazón. Abrázale con tu presencia, Señor. Rodéale con tu espíritu, y que puedan descansar, Señor, en que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no hemos de temer, que podamos conocerte más y confiar más cada día en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Hola.